tipo de intercambiadores está constituido por dos tubos concéntricos. Esto quiere decir que ambos comparten el mismo centro pero tienen diámetros diferentes. Por el interior del tubo de menor diámetro fluye el fluido calefactor, que para el caso de esta experiencia es agua, mientras que por el interior del tubo de mayor diámetro fluye el fluido frío, que a su vez pasa por el exterior del tubo de diámetro menor. El fluido frío es agua. Estos equipos participan en operaciones de refrigeración, calentamiento, producción de energía y procesamientos químicos, entre otros. Los intercambiadores de calor de tubos concéntricos se pueden ver en la industria farmacéutica, ya que se necesita calentar o enfriar agua para la elaboración de inyecciones. También estos intercambiadores son utilizados para el tratamiento de aguas residuales. El objetivo general de esta experiencia es construir un intercambiador de calor para analizar la transferencia de calor y eficiencia del sistema a través de distintos materiales reciclables con distintas propiedades, obteniendo las temperaturas mediante un monitoreo con Arduino. Los objetivos específicos son: determinar el flujo de energía transferida utilizando un intercambiador de calor de tubos concéntricos usando como fluido agua y con el tubo central de cobre. Determinar el flujo de energía transferida utilizando un intercambiador de calor de tubos concéntricos usando como fluido agua y con el tubo central de hierro galvanizado. Comparar y señalar el material adecuado para el tubo central del intercambiador de calor de manera que se obtenga la transferencia de calor óptima. Determinar para cada intercambiador de calor las temperaturas de salida de los fluidos usando factores de obstrucción correspondientes al agua potable para luego compararlos con los valores que se obtuvieron experimentalmente. En nuestro procedimiento experimental recordamos la estructura final de nuestro montaje, en donde se cambiará el tubo central para realizar las mediciones correspondientes con el tubo de cobre y el de hierro galvanizado. El primer paso fue ubicar la estructura para poder realizar las mediciones, y para tener un poco de altura se puso el intercambiador sobre un piso. A su vez, para recolectar los flujos de agua de las salidas, se pusieron 2 bidones y embudos. Luego se configuró el Arduino para poder registrar los datos. Para ello, se usaron las termocuplas, las cuales son sensores que determinaron las temperaturas de entrada y salida de los fluidos. Por consiguiente, las termocuplas fueron situadas en cada una de las salidas de las tuberías. Por último, para el flujo de agua caliente sirvió el agua potable en una tetera. Para el fluido frío, se colocó directamente una manguera en la entrada del tubo exterior del intercambiador. Se registró la temperatura del agua que arrojaba la manguera y la del agua hervida, e inmediatamente se hicieron circular ambos fluidos en la misma dirección. A continuación se puede apreciar cómo se realizó la toma de datos. Las variables de estudio de nuestra experiencia fue el material del tubo central de cada intercambiador de calor, siendo estos cobre y hierro galvanizado. Por lo mismo, las zonas de monitoreo de temperaturas fueron 4: entrada y salida del fluido frío y entrada y salida del fluido caliente. Respecto a los datos registrados, las tablas 1, 2 y 3 corresponden a las mediciones tomadas usando el tubo de cobre, mientras que las tablas 4, 5 y 6 corresponden a las mediciones realizadas con el tubo de hierro galvanizado. Cabe mencionar que el Arduino fue programado para realizar las mediciones de las temperaturas del fluido cada 5 segundos. En la tabla 7 se aprecia que en ambas situaciones, tubo interior de cobre y tubo interior de hierro galvanizado, fue mayor la transferencia de calor del fluido caliente que del fluido frío. Esto fue producto de que las longitudes de los tubos concéntricos eran distintas, siendo en ambos casos el tubo interior de mayor longitud.
Respecto a los flujos másicos, de la tabla se puede apreciar que el tubo de cobre tuvo un menor flujo másico de agua caliente que el de hierro galvanizado, lo cual se explica por el menor diámetro que presenta el tubo de cobre. A partir de la ecuación que se muestra en pantalla, se puede establecer que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de transferencia de calor y el flujo másico. Observando los resultados, se puede apreciar que la relación anterior no se cumple, ya que a pesar de obtener un mayor valor de flujo másico de agua caliente para el hierro galvanizado, este presentó un menor valor en la cantidad de transferencia de calor. De la tabla 8 se observa un mayor valor de conductividad térmica para el cobre. Esto explica el por qué se generó una mayor cantidad de transferencia de calor cuando se utilizó este material, aun cuando el área de transferencia de calor fue superior para el tubo de hierro galvanizado. En las tablas 9 y 10 se aprecia el resultado de las temperaturas de entrada y salida al considerar un factor de obstrucción. Se observa que las temperaturas de salida del fluido caliente entregan valores más elevados al añadir el factor de obstrucción, lo cual es coherente, ya que para un fluido caliente es más difícil transferir el calor, por lo cual desciende menos la temperatura. Al comparar los resultados obtenidos con y sin factor de obstrucción, se observa que los valores se asemejan y las diferencias son mínimas. Esto quiere decir que el uso de estos intercambiadores a lo largo del tiempo no formaría notorias deposiciones de partículas sólidas producto del flujo de agua que pasa por el interior del sistema. Es decir, es un sistema económicamente rentable, ya que no generaría problemas en la mantención o limpieza del equipo. Para el intercambiador de calor con tubo central de cobre, se logró determinar el flujo de energía transferida por parte de los fluidos, comprobando que la transferencia de calor en este sistema es eficiente. En el intercambiador de calor con tubo central de hierro galvanizado, se obtuvo el flujo de energía transferida por los fluidos. Sin embargo, los resultados demostraron que la transferencia de calor en este sistema no es óptima. Se determinó que el tubo de cobre tiene una mejor transferencia de calor dada su alta conductividad térmica. Se logró determinar las temperaturas de salida de los fluidos a partir de los factores de obstrucción. Con ello se estimó que los flujos de agua no generarían grandes deposiciones de partículas al interior de los tubos, por lo que el diseño de estos intercambiadores es adecuado y de rentable mantención.